¿Qué tal, Alejandro? Bienvenido al Foro de Chillán 2023. Lo presentamos de inmediato. Él es peruano, periodista, fundador y exdirector de las agencias católicas ACI, Prensa y Catholic News Agency. Sí, fue director de noticias en EWTN. Está con nosotros para acompañarnos con un tema bastante de la línea, de la religión. ¿Es así, Alejandro? Sí, yo diría más de la fe que de la religión, pero De la fe. estoy Perfecto. cómodo, estoy cómodo con el tema con el término religión. Perfecto. Bueno, aquí te vamos a acompañar con Tomás. Bienvenido al Foro 2023 y con el tema entonces la libertad religiosa o de fe. Bien, ante todo, muchas gracias por la invitación, pero especialmente enhorabuena y felicitaciones por esta iniciativa. Espero que sigan existiendo y vayan creciendo estos foros, porque la única manera de combatir la ignorancia y la falta de verdad es a través de la discusión y la exposición de la verdad. Y esto no lo estoy diciendo de parte mía, es exactamente lo que me dijo una gran persona cuando le expliqué que estaba iniciando una agencia de noticias en alemán. Y lo que les he dicho es exactamente lo que me dijo el entonces Papa Emérito Benedicto XVI, ¿no? Y me dijo, no solamente donde hay error, sino falta de verdad, es decir, la ausencia ya es un problema. Y me parece muy importante entender que la libertad religiosa y en general los valores que vienen con la religión son fundamentales para el combate de lo que nosotros podemos llamar la nueva izquierda, la ideología de género. Digamos, aunque no exista un consenso, sabemos básicamente que es la pulverización de los valores que constituyeron Occidente y específicamente América Latina. Porque en América Latina a mí me gusta contar esta historia personal porque es bastante gráfica de la realidad que nosotros encontramos. Yo cuando tenía 6 años me mudé de Argentina al Perú, a Lima, y era uno de los poquísimos, estoy acá hablando de la década de los 60, era uno de los poquísimos niños que no iban a misa y cuyos padres se declaraban, especialmente mi madre era una católica no practicante, se declaraba ateo, ¿no? Y recuerdo que a pesar de que nosotros no íbamos a misa, no teníamos ninguna práctica, recuerdo cómo el Viernes Santo en aquella época era absolutamente abrumador. ¿Por qué? Porque las estaciones de televisión y de radio no transmitían, las salas de cine suspendían sus actividades por Viernes Santo, los juegos, los lugares de juego cerraban por el Viernes Santo y en general había un respeto tremendo por la celebración del Viernes Santo. Entonces se volvía algo sobrecogedor. ¿Y por qué pasaba eso? No había ninguna ley que obligara a que eso pasara, ¿no? Como no hay ninguna ley en México y su tradición anticlerical que diga que el 12 de diciembre es feriado, pero cualquiera que vaya a México el día de Nuestra Señora de Guadalupe y pretende realizar algún trámite aunque sea público, está mal de la cabeza, ¿no? ¿Por qué? Por el consenso social. Y hoy en día nada de eso pasa en ninguna capital de América Latina o en ninguna ciudad importante de América Latina, porque el consenso social que estaba basado en los principios católicos era algo que una persona como mi padre, que era no creyente, podía aceptar. ¿Y de dónde venía ese consenso social de convivencia y de respeto a las personas, no solamente a los valores de la fe, sino a valores
que hoy en día podemos llamar tradicionales o fundamentales. Venía de una conciencia de que yo podía no compartir los principios y los dogmas de una fe religiosa, en este caso el catolicismo, pero sí estaba de acuerdo en los valores que creaba esta convicción religiosa. Y en consecuencia, estaba de acuerdo, por ejemplo, en que mi hija tenía que ser respetada como mujer por cualquier varón, ¿no? En todos los aspectos, hasta que se casara, en que los ancianos o las personas mayores tenían que ser respetadas en lo que decían, y podría seguir una larga lista que hacían la convivencia social no solamente más llevadera, sino más segura. Y digamos así, ese consenso social hacía que nosotros no nos basáramos en las leyes, sino, como digo, en ese consenso social. ¿Por qué América Latina es una de las regiones en las que más rápida y violentamente las leyes han ido cambiando en torno a grandes valores sobre los que había un consenso social, como la vida, la familia, el derecho de los padres, la libertad de conciencia, por ejemplo? Porque convencidos de este consenso social, todos estábamos de acuerdo, incluso aquellos que no tenían o no practicaban la fe, que eran principios saludables, que se enseñara religión en el colegio. Yo no iba a misa, pero mi padre estaba de acuerdo con que yo me preparara para la primera comunión, porque pensaba que era mejor, y en sus palabras, antes que él después, ya de muy mayor, se convirtiera al catolicismo, pero en sus palabras, mira, prefiero que estés con Cristo que con las drogas, ¿no? Era una visión bastante pragmática, casi vulgar, digamos así, para escoger a Jesucristo sobre cualquier otra forma de vida, pero una vez más reconocía el valor para la persona, para la familia y para la sociedad. Y todas estas cosas han mostrado una caída dramática. Teníamos a la senadora que recientemente explicaba el colapso del sistema jurídico colombiano tan rápido, tan violento, o la aprobación de la ley a favor del aborto, o de la equiparación de las uniones del mismo sexo al matrimonio, porque en América Latina nunca hicimos leyes que protegieran al matrimonio, salvo la Constitución del Perú, que lo dice, y cuando la persona visionaria que en 1979 propuso en la nueva Constitución peruana que el matrimonio tenía que ser entre un hombre y una mujer, propuesto por un demócrata cristiano, una gran persona visionaria, ya muerta hace mucho tiempo, fallecida hace mucho tiempo, los que formaban parte de la izquierda política en esa época le tomaban el pelo y le decían, oye, ¿tú crees que el matrimonio es entonces entre qué? ¿Entre un hombre y un caballo? ¿Entre un hombre y una foca? Como diciendo, es obvio que es entre un hombre y una mujer. Pero gracias a esta persona visionaria se puso eso en la Constitución peruana, y hoy en día legalizar el llamado matrimonio homosexual constitucionalmente es mucho más problemático en el Perú que en otros países, donde justamente porque existía el consenso social, nunca nos preocupamos por las leyes. Cuando se comienza a legalizar el aborto en distintos estados. En México, por ejemplo, ¿existe alguna ley que proteja la objeción de conciencia de médicos, enfermeras, católicos? No, porque a nadie se le ocurría que la conciencia de una persona creyente, o simplemente de una persona no creyente, pero que cree que hay una vida no nacida en el vientre materno, jamás pensaba que eso iba a ser cuestionado. Y eso, para bien o para mal, es la realidad.
En consecuencia, hoy en día, donde vemos este desmoronamiento que la senadora describió en el caso de Colombia, pero que lo vemos alrededor de todos los países, la total descomposición de un sistema social que estaba basado en un consenso social, no en un consenso jurídico. ¿Cómo hacemos los que creemos que esos valores siguen siendo fundamentales para el éxito del experimento latinoamericano, ¿no? Recordemos algunos de aquellos grandes autores en América Latina que no han sido muchos, pero han sido muy importantes. Pienso en Tristán de Ataíde en Brasil, por ejemplo, en Víctor Andrés Belaúnde en el Perú. Pienso en un sociólogo, filósofo que está vivo en Chile, don Pedro Morandé, y pienso en otros autores en Uruguay como Alberto Metol Ferré, sus discípulos o sus coetáneos en Argentina, en que el concepto de una América Latina unida y exitosa, que pueda cumplir con todas las promesas que hay en una región tan larga, que habla un mismo idioma, celebra una misma fe y comparte una variedad enorme de recursos naturales que lo hacen entre las regiones potencialmente más ricas y promisorias de la región, pero que hoy en día está completamente colapsada, básicamente por el tipo de gobiernos de izquierda. Mi propuesta se basa en los principios de algunos de esos autores que he mencionado, cuyas obras lamentablemente no han seguido siendo publicadas. Muchas de las obras de Víctor Andrés Belaúnde, por ejemplo, son increíblemente contemporáneas y nadie las ha vuelto a publicar. Gracias a Dios, los ensayos de Metol Ferré están en una página web que llevan su nombre, puesta al servicio por los discípulos, por sus discípulos que están vivos, ¿no? Entre ellos Guzmán Carriquiri, que hoy en día es embajador de Uruguay ante la Santa Sede. Y todos estos pensamientos son pensamientos a los que nosotros tenemos que recurrir para comprender un tema fundamental, que hoy en día quienes queremos presentar una propuesta alternativa a quienes están destruyendo el continente latinoamericano, tienen que tener 3 condiciones que considero fundamentales. En primer lugar, un sustrato católico. Yo creo que el catolicismo es la única religión verdadera. Creo que cualquier católico que se tome en serio piensa eso. Muchos de los amigos conocen a un pensador conservador judío joven, brillante, que se llama Ben Shapiro en los Estados Unidos, y un día le preguntaron: oye, entonces tú como judío conservador, como judío practicante, ¿crees que Jesús fue un profeta? No, pues, él dice, yo como judío ortodoxo pienso que Jesús estaba equivocado. Yo todavía sigo esperando al próximo Mesías. Y considero que mis amigos cristianos respetan que yo sea coherente con mi religión, así como yo estoy completamente de acuerdo con que ellos piensen que Jesús fue el verdadero Mesías y que yo estoy equivocado y que si no cambio de opinión tal vez termine en el infierno. Y ese tipo de honestidad intelectual es una honestidad intelectual que nos debemos todos los que queremos recuperar nuestra región y un mundo que se está globalizando, queramos o no, y donde esperamos que América Latina tenga una voz significativa, no de seguidilla, no de
conejillo de India de los experimentos globalistas, sino una voz de liderazgo que le corresponde. Y digo, por razones geográficas, por razones religiosas, por razones del lenguaje, es difícil encontrar otra región en el mundo que en extensión, recursos económicos e idioma tenga esta identidad. Entonces decía un sustrato católico, porque incluso si hay alguno que no comparte la fe católica, tiene que entender que este continente no existió antes de la fe católica. Cuando la educación secular nos cuenta el cuento de, sí, nosotros somos descendientes de los incas, nosotros somos descendientes de los mapuches, nosotros somos descendientes de los taínos, de los aztecas, y uno ve a los descendientes de los aztecas, pues, que se apellidan Bermúdez, González, López. ¿Cómo es ese descendiente de los aztecas? O sea, antes de la conquista y la evangelización, que es más importante que la conquista todavía, no existía la conciencia del Perú, de Chile, no existía la conciencia de las naciones, y tampoco existía la conciencia regional de lo que es América Latina. Entonces, ese sustrato católico es fundamental por los valores que nos proporciona. Entonces, como decía, volviendo a las tres cosas, el reconocimiento del sustrato católico fundamental. En segundo lugar, me parece que es fundamental que nosotros entendamos que necesitamos una posición orgánica, y por orgánica me refiero a que tenemos que crear y pelear por nuestros propios espacios. Por ejemplo, la educación pública es catastrófica. Nosotros tenemos que pelear para que la educación pública en nuestros países respete el derecho de los padres a elegir qué es lo que aprenden sus hijos, en vez de basura, ideología de género y marxismo convertido en pseudohistoria. O tenemos que encontrar alternativas como han encontrado 11 millones de alumnos en los Estados Unidos, porque sus padres han decidido sacarlos del sistema educativo y darles educación en casa. ¿Y dónde ponemos nuestro dinero? Las instituciones a las cuales apoyamos, las instituciones a las cuales no apoyamos, las instituciones a las que denunciamos, etcétera, es fundamental. Es decir, la persona que antes podía vivir con sus propias ideas y moverse en la sociedad, eso cada vez está dejando más de existir. Un pensador orgánico entiende que él y sus hijos y las personas que dependen de él o de ella son personas que tienen que ser deliberadas en todo lo que hacen. ¿Qué escogen para leer? ¿Cómo se entretienen? ¿Dónde y cómo gastan su dinero? Etcétera. Y en tercer y último lugar, pero no como final, es este tercer elemento que considero fundamental, es la práctica de los principios que he señalado. Si nosotros somos coherentes con el sustrato católico de nuestro continente, si nosotros entendemos que tenemos que ser orgánicos, tenemos que ser tremendamente prácticos, y eso significa insertarnos, significa ir en contra allí donde es necesario, significa combatir allí donde es necesario, o significa crear espacios específicos en el mundo político, jurídico y económico. No podemos quedarnos contentos con que los poderes que hoy en día nos rigen precisamente desde estas dimensiones económico, jurídico, políticas, sigan gobernando nuestra realidad. Me pidió Tomás 15 minutos, me he pasado por uno y dejo el tiempo a los comentarios o las preguntas. Aquí estoy, Alejandro. Aquí estamos. Vamos a ver si podemos escarbar un poquito. Yo sé que tú eres un hombre de televisión y estaba mirando el tiempo ahí para llegar a los 15 minutos, pero era metafóricamente los 15 minutos. ¿Cómo ves tú como
peruano lo que ocurre en Perú en este momento con todo este hecatombe político, con el intento de golpe de Estado del presidente Castillo, con toda una realidad que ha colocado en un momento de convulsión a la sociedad peruana? Mira, veo justamente el poder y al mismo tiempo la limitación de las fuerzas ideológicas de la izquierda, ¿no? Y de las fuerzas que se llaman progresistas. Estas fuerzas no solamente están comprometidas ideológicamente, lo están, pero fundamentalmente buscan de una manera extremadamente mezquina su bienestar. Cuando uno ve cuáles son los actores políticos de las famosas organizaciones no gubernamentales, por ejemplo, que se han convertido en plataformas extremadamente, exageradamente poderosas, nosotros vamos a ver que hay actores intelectuales, entre comillas, ¿no? Expertos, entre comillas. Eso quiere decir que básicamente no tiene una profesión determinada para ganarse la vida, sino, o sea, para mí el experto es el que logró ubicarse serpentinamente y logra sobrevivir, ¿no? Dicen que había un asesor político que se movía de un partido político al otro en el Brasil, de los militares a la izquierda, de la izquierda a la derecha, y le dicen, oye, tú eres una persona que está cambiando todo el tiempo. Y él dijo, no, 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 yo nunca cambio, yo soy siempre oficialista. O sea, siempre voy a estar con el que está en el poder. Y si vemos esos actores tienen 25 años, digamos, y van a salir de la escena, pues, el día que pasen a mejor vida, o peor, depende, ¿no? Pero en el momento en que realmente salgan del escenario. Pero si tú te das cuenta, en este momento en el Perú, las cosas se han tranquilizado significativamente. ¿Por qué? Porque la presidenta ha tenido la astucia política de decir, mira, vamos a estabilizar la economía y vamos a ser lógicamente capitalistas. Y la economía peruana es una economía capitalista. Es una economía que está premiando el mérito, está premiando la creatividad. Y claro, mientras los peruanos digan, ok, tenemos oportunidad de salir de la pobreza, tenemos oportunidades de una mejor posibilidad de utilizar nuestro ingenio para poder mejorar nuestras condiciones de vida, para poder acceder a que nuestros hijos tengan una mejor educación, etcétera, no les importa los que discuten las élites peruanas, ¿no? Esto no es lo que está pasando en Ecuador, en Argentina o en Colombia, porque la izquierda quiere aplicar sus políticas económicas y esas políticas económicas son desastrosas, son ilógicas. Entonces, el Perú me parece que si es que en el Perú lo que tenemos es la conversión a lo que en Europa se le llamaban los partidos radicales. Es decir, que no les interesaba tanto el cambio económico por una economía socialista, pero le interesaba el cambio cultural. Es decir, facilidad para el divorcio, facilidad para el aborto, facilidad para las uniones homosexuales. Entonces, estos partidos están empujando a este declive cultural, ¿no? Para ver si así logran la revolución económica. Pero después de la catástrofe económica que fue el primer gobierno del presidente Alan García, el Perú aprendió la lección. Las economías de izquierda son inflacionarias, la inflación es el peor impuesto, los que más pagan son los pobres y no tienen ningún retorno de inversión. Alejandro, hay una tendencia en todo el mundo. Tú que has viajado por muchos lugares, has acompañado al Papa Francisco, al Papa Benedicto XVI en muchos de sus viajes.
¿Qué ves hoy día con respecto a esta ola del movimiento conservador de tratar de cambiar un poco el escenario en que se encuentra la sociedad respecto a todas estas teorías progresistas e izquierdistas? Mira, me parece un fenómeno muy interesante, un fenómeno que tenemos que seguir observando y un fenómeno que yo creo que tiene mucho que ver con el descubrimiento de la necesidad de ser orgánicos, ¿no? Te lo explico esto desde mi perspectiva. Yo soy católico, soy un consagrado de una sociedad de vida apostólica. Mi vida es una vida que tiene que ver con el apostolado. ¿Qué cosa está pasando? Y esto, Tomás, yo creo que tú también lo estás viendo desde Estados Unidos, donde tienes muchos años ayudando además en el trabajo con los hispanos, es que el catolicismo cultural o la fe cultural está en declive. Cada vez más personas están perdiendo la fe y mucha gente se preocupa de cómo en general en América Latina el número de católicos está bajando. No está bajando el número de católicos, lo que está bajando es el número de personas que se llamaban católicas por razones culturales. Pero al mismo tiempo lo que está subiendo y lo que se está decantando es una minoría que dice, ok, ser católico significa que yo no puedo consentir con lo que está pasando en el mundo ideológico, político, social y económico, ¿no? Entonces, eso es uno de los elementos que nosotros estamos viendo en lo que tú llamas este despertar conservador alrededor del mundo. Yo recientemente estuve en una conferencia en España que por primera vez trajo personas norteamericanas que habían estado involucradas en la reversión de la decisión de la Corte Suprema Roe contra Wade, ¿no? Y que tuvieron mucho que ver. Y los españoles decían, nosotros creíamos con la gran mayoría de europeos que el tema del aborto ya está cerrado, no tenemos nada que hacer, nadie lo va a cambiar, ¿no? Pero cuando ellos vieron que en Estados Unidos, uno de los primeros países de Occidente donde se legaliza el aborto, es posible revertirlo, invitaron a estos norteamericanos y claro, todo tenía que ser con traductor, ¿no? Pero finalmente se les ocurrió, oye, ¿sabes qué? Acá hay algo que es más importante que la diferencia del lenguaje y es que podemos compartir experiencias en los distintos idiomas para rescatar básicamente la humanidad, ¿no? Y mira, el Papa Benedicto XVI, cuando era el teólogo Ratzinger, ya decía que los católicos íbamos a ser una minoría, ¿no? Y que íbamos a perder el control de numerosas instituciones que fueron instituciones católicas de servicio, de ayuda, etcétera, y que básicamente formaron la Europa y formaron el Occidente que hoy conocemos. Pero que no tenemos que tener el miedo a ser minorías mientras seamos minorías creativas, ¿no? Porque decía, o sea, mientras estas minorías sean creativas, es decir, tengan ideas, frente a los que no tienen ideas, frente a los zombies que siguen lo que ven, que siguen a la sociedad, que siguen lo que ven en Instagram y en TikTok, ¿no? Esas minorías van a ser minorías influyentes y que van a ser capaces de crear una transformación social. Tomás. Freddy, sí. Sí. Mira, una pregunta corta para Alejandro. Hola, Alejandro. Una consulta corta. ¿Hubo realmente un antes y un después con Pedro Castillo y Dina Boluarte? Sí, especialmente con Pedro Castillo, no con Dina Boluarte, porque si nosotros vemos los distintos presidentes que fueron elegidos después del presidente Fujimori, y acá estoy hablando de hechos históricos, no estoy alabando, no estoy condenando al presidente Fujimori, pero el presidente Fujimori, o sea, acabó con el terrorismo, controló la inflación, simplificó la burocracia peruana y creó una economía de mercado bastante razonable, ¿no? Nosotros tuvimos el regreso, digamos, de Alan García, que había creado la catástrofe anterior,
tuvimos a un presidente Humala que llegó con un discurso tremendamente izquierdista, y tuvimos a varios presidentes, pero en todos ellos hubo el consenso de que ¿para qué arreglar lo que no está roto, como dicen los norteamericanos, ¿no? Entonces, mientras la economía funcionaba, mantuvieron una economía funcionando. Los diálogos ideológicos un poco pasaban por encima de la vida cotidiana del peruano. Pero Pedro Castillo sí traía una propuesta drástica de cambiar la economía y de tomar medidas como las que Petro comenzó a tomar, por ejemplo, ha comenzado a tomar en Colombia. Y eso es lo que en buena medida desencadenó el hecho de que él intentara dar el golpe de Estado, porque la situación no da para más. Incluso los congresistas de su propia bancada decían, esto se está convirtiendo en una catástrofe. Dina Boluarte llega al poder por razones constitucionales, o sea, es la vicepresidenta, y ahora hay un consenso en el Congreso peruano de que nadie la va a cuestionar mientras siga manteniendo una economía razonable, ¿no? Entonces, el único después ha sido el de Pedro Castillo, demostró ser desastroso, y creo que las próximas elecciones peruanas van a demostrar, no sé si va a ganar un candidato que sea, digamos, de nuestro gusto como conservador, pero ya hemos visto, por ejemplo, la elección del alcalde de Lima, donde vive un cuarto de la población peruana, en que ha habido un giro a allí donde están los valores del sentido común, básicamente el sentido común. Y ese es nuestro fuerte, ¿no? Finalmente, Alejandro, la película Sonido de la Libertad, ¿qué impresión te deja a ti? Enorme, enorme, enorme. Me parece que es un ejemplo, un punto de partida, que básicamente por la manera como fue producida, donde se aborda un tema tan espantoso de una manera tan humana y tan delicada. Y después, gracias al mismo Eduardo Verástegui, que es amigo mío, él me dijo, las escenas que se han hecho incluso con los niños que han actuado nunca supieron en qué estaban actuando. Simplemente le pedían a los niños, pongan ahora cara de asustados, pongan ahora cara de preocupados, pongan ahora cara de alivio, y se filmaba una y otra vez hasta que se obtenían las tomas mayores, de tal manera que los niños nunca fueran ni remotamente traumatizados siquiera con el tema de la película, ¿no? Entonces, cuando se puede hacer una película que no solamente nos mueve a valores de gran batalla, sino que se hace ella misma, ¿no? Con grandes valores, nosotros estamos hablando de algo que yo le creo a Jim Caviezel cuando dice, esto quiere ser un movimiento. Yo estoy esperando cuáles son esas ideas que van a venir, porque los que salimos de ver esa película, salimos con ganas de hacer algo, ¿no? Y esas son los grandes fenómenos culturales que en su tiempo tuvieron los libros, que hoy en día tienen los libros y las grandes películas revolucionarias, cuando hacen que las personas querramos salir a hacer algo. Alejandro, agradecerte tu participación en el Foro de Chillán 2023 y mantén esto en mente. Ayer estábamos conversando con un destacado señor en la política mexicana y dijo que Eduardo Verástegui está buscando la candidatura a la presidencia de México. Así que a lo mejor tu amigo es el futuro presidente de México. Iremos a tomar tequilas con él, si así es. Bueno, me invita. Sí, pues y a mí también, no me dejen fuera. No, Freddy, de todas maneras, te pongo en la lista. Sí. Gracias, Alejandro, un abrazo grande. En el primero. Muchas gracias, y espero que haya muchos más de estos encuentros de Chillán, hermanos. Excelente iniciativa. Dios los bendiga, vamos para adelante, vamos a ganar. Con todo, estimado amigo, con todo, si Dios quiere. Gracias, Alejandro. Adiós.